Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Marco Martínez, abogado postulante, sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Acompáñenme. Marco, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es un gusto tenerte en este espacio para conversar de un tema que me parece muy importante y que de cara a lo que viene también con el tema de la reforma judicial, y ahorita lo conversaremos, puede ser quizá alguna posible solución. Me refiero en concreto a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, estos MASC. Así que sin más, quizá y para que el público que nos está escuchando pueda entender a qué, digamos, de qué vamos a platicar y entender realmente esta parte, ¿podrías explicarnos en qué consisten los MASC y para qué sirven? Claro que sí. Antes que nada, pues muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad, por el espacio. Creo que es un tema muy relevante para el foro, para la abogacía, y pues con mucho gusto empezaré a explicar estos temas. Mira, los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues son instituciones, figuras jurídicas que se fueron estableciendo, vamos a decir, de manera paraestatal para resolver, como lo dice su nombre, conflictos. Vamos a decir, fuera de una procedimiento o proceso jurisdiccional, sino que las partes con una mayor flexibilidad y celeridad pudieran resolver los asuntos o las controversias que pues, son propias. Digamos que, como lo sabemos, una de las características principales de estos MASC es que el objeto primordial es que contienen la posibilidad de que las partes negocien sus controversias. O sea, es un acuerdo paccionado entre las partes donde pues la voluntad de ellas es la ley suprema. Tenemos varios mecanismos alternativos, como lo sabemos, digamos de manera general. Tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación, pues digamos, las partes, ellas mismas resuelven su controversia. En la mediación y la conciliación existe un tercero. En la mediación, que solo aviena a las partes, pero ellas toman su resolución. En la conciliación, el tercero propone la resolución. Y en el arbitraje, digamos que hay un tercero que a manera, digamos, de un proceso jurisdiccional, va a analizar las pruebas, los alegatos, las cuestiones de las partes y va a dictar un laudo arbitral. Entonces, digamos que es una alternativa para la resolución de soluciones de manera clásica y nacen un poco en esta forma paraestatal en el que los particulares quieren resolver sus controversias más allá de lo que diga el Estado, ¿no? Sí, digamos que también de una manera mucho más ágil y, pues digamos, para evitar también el litigio y toda esta parte a lo mejor procesal y que es mucho más tardada, están estos mecanismos, como tú decías, como el arbitraje, como la conciliación, como la mediación. Entiendo que la ley general, Marco, por supuesto, ya está publicada. ¿Qué cambios específicos, digamos, introduce esta ley en el sistema jurídico mexicano? Mira, en materia administrativa, que es el área donde yo estoy tratando de poner un poco el acento en este tema, digamos que la ley general MASC es un poco holística, vamos a decirlo así. Trata de cubre todas las materias, cubre todos los órdenes de gobierno, digamos, por eso se llama ley general, porque vamos a decir, aplica tanto a nivel local como federal, y cubre vamos a decir, una pues gran gama de especialidades jurídicas. Además que, como lo vamos a platicar ahorita posteriormente, es una ley que aplica desde antes que se inicien los procedimientos administrativos hasta incluso en ejecución de sentencia. Es decir, es una ley que establece un paraguas que lo cubre todo lo que es lo referente a un conflicto administrativo. Entonces, en materia administrativa, evidentemente esta ley pues, no se estableció solo para regular la materia administrativa, va a regular principalmente las materias civiles, mercantiles, laborales, etcétera,
donde yo en lo particular veo un gran beneficio, una gran herramienta para la ciudadanía para resolver sus conflictos, pero en materia administrativa, que es la materia que yo, vamos a decir, practico, en la que me he especializado, pues yo veo una serie de cuestiones que creo que el foro deberíamos estar tomando nota porque sí va a venir a cambiar las figuras vamos a decir, de control de los actos de autoridad, de los actos administrativos, donde pues generalmente y usualmente nosotros tenemos un acto de autoridad y lo sometemos a un medio de control de licitud, ya sea de legalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad, para determinar si el acto es válido y eficaz, y si es válido y eficaz, pues pervive, y si no es válido o eficaz, pues decretamos la nulidad en términos generales. Esta ley va a venir a cambiar vamos a decir, ese paradigma de manera muy abrupta, lo cual a mí, por un lado, hay beneficios, pero por otro lado, creo que hay señales de alerta que tendríamos que ver, principalmente la sociedad civil, los colegios y la academia. Yo entiendo que aquí voy a platicarlo, pues va a haber un doble análisis, el análisis de efectividad que van a hacer los abogados y los justiciables, van a decir, pues esto es una gran medida porque me ahorra un camino tortuoso de litigio, pero a nivel de sociedad, yo no estoy seguro si esto va a venir a impactar, y este es el punto principal, el Estado de Derecho. O sea, de por sí tenemos una reforma judicial donde estamos cuestionando que se va a impactar el Estado de Derecho, y esto yo digo que sería la otra mitad en materia administrativa, en temas de actos de autoridad, que podría venir a desbaratar el Estado de Derecho. O sea, lo va a venir a debilitar por lo menos. Y hablabas acerca justo de la reforma judicial, una pregunta que creo que es obligada. ¿Puede justamente, no solo la ley, sino digamos todos estos mecanismos que ya nos compartías, ser la respuesta a las crisis de la reforma judicial? Yo he escuchado por ahí, por ejemplo, por supuesto, la parte del arbitraje, que puede ser una posible solución. ¿Tú qué opinas al respecto de todos estos mecanismos? Mira, aquí yo haría una distinción, Rodrigo, porque vamos a diferenciar. Yo creo que aquí hay una doble vara. En lo que se refiere a las áreas de derecho privado, yo creo, como lo dicen muchos de nuestros colegas, que es una gran herramienta los mecanismos alternativos, ¿no? Desde el arbitraje, la mediación, la conciliación, realmente funcionan muy bien para la resolución de conflictos. Pero en materia administrativa, lo que realmente veo es que hay otros principios generales de derecho que lo rigen. Es decir, lo que podríamos ver que en materia de derecho privado sería muy benéfico y hasta deseable, en materia de derecho público veo que pues ahí habría algunos problemas, algunas dudas que tendríamos que abordar. ¿Por qué? Porque en materia de derecho público, por ejemplo, ahorita que lo comentabas, veo que, por ejemplo, muchos colegas dicen, es que esto va a ser una gran herramienta, una gran salida al tema de la justicia, de la reforma judicial, porque pues la reforma judicial pues nos va a venir vamos a decir, a debilitar el Estado de Derecho, la autonomía judicial, y esta podría ser una gran herramienta. Sí, pero no, porque aquí lo que habría que considerar es que en materia administrativa, las autoridades, y esa es una de las características, vamos a decir, del derecho privado, los derechos que están en juego en la controversia no son disponibles para las autoridades. Hay una doble dimensión. Por un lado, lo que el abogado o el administrado o el gobernado o ¿cómo se llama? Sí, el gobernado, que quieren resolver su problema ante la autoridad, pero por otro lado es el orden y el interés público. Y al orden y al interés público, lo que le interesa, además de que este particular pueda resolver con eficiencia y eficacia su controversia, es que se aplique el Estado de Derecho. A mí me importa que la persona que debe contribuciones o que tiene una sanción administrativa o que tiene un tema de expropiaciones o cualquier tema de estos administrativos, no solo resuelva su problema, sino que como sociedad lo que me importa es que la autoridad aplique la ley en todos los casos. Entonces, aquí creo que lo que estamos obviando es que
estos temas también le interesan a la sociedad. Hay un componente de interés público y hay una obligación constitucional de las autoridades que se establece en el artículo 6 constitucional y que lo vemos mucho los abogados, de que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está debidamente permitido, de fundar y motivar sus actos, y pues al final del día los derechos que están en juego no son de titularidad disponible de las autoridades, sino que tienen que aplicar la ley como la ley se los establece. Entonces, yo ahí es donde veo que pues en ciertas materias de derecho administrativo, como la fiscal, por ejemplo, o las sanciones administrativas, pues esto tendríamos que tener mucho cuidado porque podría dar lugar a resoluciones, vamos a decir, arbitrarias, en las cuales la sociedad pues no se va a enterar de qué fue lo que se resolvió ahí en el mecanismo alternativo de solución de controversias, porque aparte hay un principio de confidencialidad, y pues podrá haber muchas injusticias y muchas ilicitudes que al amparo de estos mecanismos se vayan a realizar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que hay un problema que tendríamos que atender, ¿no? Claro. Entonces, creo que el tema es que no estamos haciendo la distinción entre derecho privado y derecho público, y en derecho público, pues sí existen una serie de principios que garantizan a la ciudadanía que las autoridades actúen de manera debida y que no se utilicen estos mecanismos de manera indebida, ¿no? Eso sería lo primero que yo pienso. Es decir, no pienso que sea una solución, sino pienso que puede venir a complicar el tema. Sí, perfecto. Interesante además cómo lo abordas. Me parece esencial esta distinción, bien detallas de lo público y lo privado, para no tener, digamos, todo dentro de una misma esfera, que Así es. entiendo que a lo mejor sí puede ser una solución, cuando a lo mejor puede traer lo que tú dices, más problemas, más inconvenientes al de por sí ya dañado Estado de Derecho. Ahora bien, digamos, la ley, por supuesto, ya está en vigor. ¿Cómo se planea la implementación de los centros administrativos y qué retrasos, digamos, o desafíos se han presentado? Mira, al día de hoy entiendo que ya hay un titular del Centro Público de Justicia Administrativa nombrado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual pues tiene que convocar para la instauración pues, del equipo de trabajo que lo va a acompañar a la implementación de esta ley. Hasta el día de hoy entiendo que todavía no está en operación. La ley da un plazo de un año a partir de enero de este año que se publicó la ley, para que el Congreso de la Unión expida las leyes ordinarias o los ajustes, vamos a decir, perdón, los ajustes normativos para que se implemente la ley, lo cual a la fecha no ha ocurrido. Y lo cual a la fecha pues ya me deja pensando si realmente lo van a hacer o lo están retrasando por alguna situación. Yo la verdad es que en lo personal no tengo la información, digamos, dentro del propio Congreso de lo que está sucediendo, pero a la fecha no lo han hecho. Entonces ya empezamos a platicar si realmente esto lo van a operar o no. Hay muchas dudas. Por ejemplo, en el foro yo he participado en exposiciones de este tema, digamos, con cuestiones ya muy detalladas, técnicas, y lo que hay es una gran confusión. Por ejemplo, en materia fiscal hay una gran confusión de si esto va a llegar a ser aplicado o no por el propio Centro de Justicia Alternativa, porque, por ejemplo, en materia fiscal hay un artículo que dice que si la materia en cuestión tiene previsto ya un mecanismo alternativo de manera específica, entonces debes de aplicar ese y no este. Y, por ejemplo, nosotros en materia fiscal tenemos pues, los acuerdos conclusivos que se ventilan ante PRODECON, y diríamos, pues entonces la ley no va a aplicar, lo que va a aplicar son los acuerdos conclusivos, son los que van a seguir aplicando. Sin embargo, en el propio dictamen de la ley y en las propias expresiones que he oído incluso de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de operadores de esta ley, es que sí quieren que se establezca en materia tributaria. Entonces, en realidad tenemos aquí una problemática de en qué materias sí se va a aplicar y en qué materias no. Aquí yo, por ejemplo, también haría una distinción que hacíamos en una de las exposiciones en las que pude participar. Una cosa es, en materia administrativa, cuestiones donde hay una relación de coordinación y relaciones de supra-subordinación. Unas, por ejemplo, materias donde
los titulares son particulares, aunque sean procedimientos administrativos, y otra donde es el Estado. Por ejemplo, si son cuestiones de propiedad intelectual, como sabemos, donde los titulares son particulares, pero se ventila en un procedimiento administrativo, o en forma de juicio, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces, bueno, pues ahí sí se pueden avenir porque finalmente ellos tienen la titularidad, o por ejemplo, COFES en materia de competencia económica, pero en materia aduanera, en materia de comercio exterior, en materia de sesiones administrativas, hidrocarburos, etcétera, pues es todavía una duda que tenemos cómo van a hacer para implementar esto en materia administrativa, y la verdad es que tenemos duda. Yo lo que creo es que sí sería importante que el colegio, como los demás colegios de abogados, sí hiciéramos más debate sobre este tema, porque sí nos puede meter a ciertos temas de complejidad que no estamos viendo, y ahorita lo puedo platicar, el tema de la aplicación de la ley, que incluso rompe principios jurídicos tan básicos como el tema de que las sentencias causan estado ya no pueden ser modificadas. Y aquí esta ley está sujetando a negociación hasta una sentencia, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ahorita lo podemos platicar, pero yo pienso que esta ley, Rodrigo, yo así me atrevería a decirlo, en mi corta existencia y práctica profesional, es la ley más importante procesal que he visto en mi carrera. Ninguna reforma a la ley de amparo en cuestiones procesales va a ser lo que ha hecho esta ley, por eso veo esa importancia, porque lo que hace es que sujeta a los mecanismos alternativos todo el procedimiento administrativo, desde incluso antes de su iniciación, por ejemplo, cartas de invitación en materia tributaria, hasta la sentencia. Entonces, pues sí veo que esto, yo no sé cómo lo van a echar a andar y cómo van a dar garantías de que esto va a salir a buen puerto, sobre todo cuando, por ejemplo, los facilitadores, que son, vamos a decir, los mediadores o los conciliadores con esta en medio de estas partes, ni siquiera tienen que ser abogados, pueden ser, de hecho, lo que se habla es que van a ser psicólogos, y aquí la pregunta es, pues sí, o sea, con toda generosidad, pues sí, un psicólogo o alguna otra profesión pueden tener conocimientos técnicos en esa disciplina en particular, pero ¿cómo van a saber lo que se está negociando entre una autoridad y un particular? Y ellos al final van a tener que validar, dice la ley, la validez y eficacia de ese acuerdo cuando, pues, aunque tengan un abogado que los va a estar asistiendo, pues es una responsabilidad que ellos van a estar firmando, y no sé si esa sea la mejor forma de solucionar este tipo de controversias, digamos, derivadas de actos de autoridad. Ese es el punto, que aquí no estamos en un tema donde yo tengo la titularidad sobre los derechos de un crédito o de un derecho real o personal, cualquiera, y yo puedo cederlo, yo puedo negociarlo y decir, pues es mi derecho, al final del día yo lo ejerzo como yo quiera. Aquí son intereses públicos lo que está en el juego, intereses muy delicados. Entonces, yo lo que creo es que más que fortalecer el Estado de Derecho, lo va a debilitar, y al sistema judicial en su conjunto. Y ahorita, si quieres, te comento por qué pienso que el sistema judicial es el que más se va a debilitar con esto, porque pues parece muy bueno en la superficie, pero tiene muchas aristas que si le vamos midiendo, ya vemos que no es así. Claro. Sí, a ver, y sobre este mismo tema de los mediadores y conciliadores, que me parece importantísimo porque al final del día me parece que son pieza clave. ¿Qué papel desempeñarán justamente ambos en estos nuevos, digamos, centros administrativos? ¿Se están preparando para su formación y acreditación? Digo, y ahorita decías que no forzosamente necesitan ser abogados, pero ¿qué más nos puedes decir justamente de este papel que van a desempeñar ambos? Sí, yo lo que entiendo es que sí se están haciendo o sea, sí se está preparando el tema, y las cualidades que se están previendo para estos, vamos a decir, mediadores y conciliadores, son las de avenir a las partes. Es decir, si bien van a contar con la figura de un abogado asistente que los va a poder estar, vamos a decir, todo en este tema, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El objetivo principal de un mecanismo alternativo de solución de controversias no es dilucidar la verdad jurídica, ni valorar pruebas, ni la aplicación correcta del derecho. Para eso tenemos procedimientos administrativos y tenemos procesos judiciales, donde su sistema, su lógica es que en caso de una controversia, un tercero independiente pueda determinar quién tiene la razón a partir de la presentación de pruebas, alegatos y el estudio técnico de la norma
o de los textos normativos para determinar quién tiene la razón y fallar. Los mecanismos alternativos no tienen esa cualidad. Su naturaleza es establecer un centro, una arena, para que las partes negocien. Esa es la parte, para que lleguen a un acuerdo o a una resolución paccionada. ¿Qué significa esto? Que aquí la ley no importa. Aquí el derecho de quien tiene la razón no es lo relevante. Lo relevante es que lleguen a un acuerdo y que negocien. Oye, pero es que fíjate que el Código Fiscal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Constitución, la norma que tú quieras, dice eso. Eso no es el objeto del MASC. El objeto del MASC es simplemente sentarme, ver qué derecho tienes tú, qué derecho tú, y cómo negociamos. Y eso en derecho público a mí me parece que distorsiona totalmente la naturaleza del derecho público. Y aquí una cuestión muy importante. Hablábamos hace unos minutos del tema, la que yo llamo la teoría del contexto judicial, que es, fíjate, como hay el tema de la reforma judicial, este es una gran mecanismo, una herramienta. Solución. Otra teoría es, por ejemplo, es que esto nos da una posibilidad de ir con la autoridad y hacerla entender que lo que está haciendo no es lo correcto, que no es su interpretación correcta. Primero, eso se llamaría un derecho de audiencia y eso lo tenemos tanto en procedimientos administrativos como judiciales. Eso se llama derecho de audiencia y podríamos regular y ampliar las facultades de derecho de audiencia. Pero además de eso, la interpretación de la norma, y lo sabemos, y la aplicación de la norma no puede ser sujeta a negociación. O sea, por su propia naturaleza, interpretar textos normativos, su sentido y alcance, no puede ser objeto de una negociación. Oye, pues fíjate que yo lo interpreto de aquí a acá y tú lo interpretas de acá a acá. Pues vamos a llegar a una interpretación salomónica. O sea, no estamos jugando. O sea, los abogados pues tenemos una función seria que es desentrañar a través de todas las herramientas que tenemos desde que nos formamos hasta que practicamos, pues cuál sería el verdadero sentido y alcance. Y ahí está un tercero, que es el juez, que es el que determina quién tiene la razón en desentrañar el sentido y alcance de una norma, ¿no? Entonces... Claro, totalmente. Entonces, esa teoría de que, pues es que nos va a servir para que la autoridad pueda llegar a entender, pues no, porque no es la naturaleza del MASC el desentrañar el sentido y alcance del derecho. Lo es el tema de negociar. Por eso lo que para derecho privado sería algo increíble, para derecho público, pues yo veo un gran peligro, porque aparte, pues aquí podemos entrar en cuestiones de arbitrariedad. A unos les negociaste más facilito, que a otros les vas a negociar más dificilito, y uno que no te caía bien va a tener que ahora sí que justicia y el otro justicia y gracia, ¿no? Entonces, creo, hay muchos elementos aquí que hemos platicado de este tema, pero lo importante en esta plática, Rodrigo, es simplemente poner el foco en este tema para que todos los abogados que formamos el colegio y que los abogados del foro sí pongamos más énfasis en este tema, porque veo que o no se ha visto o se ve como con una optimismo un poco cándido. Y la verdad es que para leer esto también hay que saber que esta ley se implementó antes de la reforma judicial, cuando todavía no existía la posibilidad constitucional de hacerla. Entonces, esta, en mi opinión, era una respuesta a lo que vino después con la reforma judicial. Entonces, no vaya a ser, como dicen por ahí, una manzana envenenada y nos la estamos comiendo de manera muy gustosa. Entonces, lo único que yo quisiera traer es al foro el estudio y la preocupación de esta ley. Sí, totalmente, y quizá lo que tú dices, no sé si puede ser desconocimiento para muchos, me incluyo definitivamente, yo no me dedico a postular ni mucho menos, pero puede ser que haya mucho desconocimiento detrás de todo esto y me parece que esta difusión, esta participación en foros, en las distintas comisiones, etcétera, o canales como el que tenemos, por supuesto, para dar a conocer, importantísimos. Otro por lo que dices, esta ley entró, por supuesto, antes, fue en enero del 2024, entonces ahí ya partimos de algo totalmente distinto en esa realidad. Marco, nos están quedando espacio de 3, 4 minutos.
A ver, mirando hacia el futuro, digamos, ¿cuáles son tus recomendaciones para asegurar que esta implementación de los centros administrativos y demás sea exitosa y realmente beneficie al sistema de justicia en México? Sí, mira, ya, digamos, ya como han dicho algunas otras voces, pues esto ya está, o sea, y la reforma judicial ya está. Y lo que tenemos que buscar los abogados es cómo podemos hacer para mejorar en nuestro alcance lo que ya está. Lo que yo diría es que pues convocaría a la barra y a los abogados para que hagamos la labor dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que los facilitadores y las personas que van a estar, vamos a decir, interactuando en estos mecanismos sean gente que conozca de la materia, que tengamos expertos en algunas de estas áreas, es decir, que el propio colegio pueda dar, vamos a decir, entrenamiento a algunos de estos facilitadores o que el tribunal pueda hacer, digamos, de manera más sofisticada, más especializada la selección de los facilitadores. Eso sería algo muy importante. Y lo segundo es como sociedad estar vigilando, pues también qué se está haciendo a través de estos mecanismos. Yo lo que creo es que pláticas como esta, artículos que podemos escribir o incluso en la propia academia, pues hablar del tema de que pues estos mecanismos, aunque tienen muchos beneficios en materia privada, pues no son la mejor respuesta a lo que es un control e ilicitud de un acto administrativo de autoridad y que esto nos va a traer algunos peligros. Yo también diría que ya en lo particular, pues ya los despachos que vayan a asesorar a clientes en estos temas, pues lo hagan de la manera más diligente, ética, honrosa, para que esto pueda llegar a buen puerto. Pero de entrada yo pienso que sí debería ser una ley que el colegio tendría que señalar como, digamos, un tema técnico a modificar, ¿no? Sí, esa sería como mi conclusión. Tu lectura, digamos, hacia futuro. No, perfecto. Marco, me parece muy, muy importante esta última reflexión que nos dejas, sobre todo con este papel que nos toca, como bien comentas, a los abogados, a los colegios y en general para que también entonces esto pueda funcionar de la mejor manera sin tratar de irnos a este extremo y decir, bueno, aquí está la solución y esto va a servir para todos los conflictos y demás. No, un poco esta mesura y también, por supuesto, el entendimiento y el estudio de esta ley. Marco, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio en Abogacía Trabajando. Las puertas están abiertas para las veces que tú lo necesites. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues muy agradecido contigo y con el colegio. Realmente creo que va a ser muy importante, más que nunca, nuestra función como abogados en la sociedad. Y lejos de ya, pues digamos, rendirnos o sentirnos como rebasados, la verdad es que tenemos que redoblar el paso para que los fines del colegio puedan llegar a buen puerto. Y hoy más que nunca pienso que la sociedad mexicana necesita que hablemos de esos temas y más que nunca tenemos una responsabilidad con ella. Entonces yo te agradezco mucho, Rodrigo, y pues estaré encantado de platicar en alguna otra ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando con un tema importantísimo. Ya lo explicaba de forma muy detallada Marco sobre de entrada qué son los MASC para ubicar exactamente de qué estamos hablando, los retos que vienen a futuro con la implementación de lo que falta en cuanto a normatividad y por supuesto este impacto, como él lo detalla, al Estado de Derecho. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.